Bienvenidos a nuestra segunda charla de espiritualidad Yen Shan Tao. Bienvenidos a nuestro Yin Shen, Chen Xin, Zen Ching, Divino Amor. Queremos agradecer su presencia, todos los mails que nos envían, también los mensajes privados por Facebook. Queremos agradecer sobre todo a Dios que nos permite tener estas charlas. Y también a nuestra camarógrafa, Betiana Castro, fotógrafa, camarógrafa, editora. La verdad, una bendición de Dios tenerla con nosotros. Muy bien, y aquí estamos para esta segunda entrega. Y hoy tenemos una charla muy bonita, pero sobre todo una charla muy profunda. Se llama ¿De dónde provienen mis pensamientos, mis emociones y mis creencias? Vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla esto tan interesante y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué es importante saber de dónde vienen mis pensamientos. Buda dice, cuida tu pensamiento. Porque de tu pensamiento nace tu destino. Entonces yo tengo que saber muy claramente de dónde proviene mi pensamiento. Cuando Buda dice, cuida tu pensamiento, en realidad está diciendo, en sánscrito está diciendo, ten atención o pon atención al pensamiento que estás cultivando, porque de ese pensamiento que cultivas recoges un fruto en la vida. Una serie de procesos, cultivo un fruto. Y si en mi vida, como dijimos, en la primera charla, piloto, ¿qué significa? Que lo que enseñamos en Yen Shan Tao. Y explicamos que en el correr del día nosotros hacemos no menos de 20 acciones autosaboteantes, para explicar mejor, acciones que obstaculizan nuestra felicidad. Eso significa. Bien. ¿Y de dónde provienen esas acciones? De nuestros pensamientos. Entonces tenemos que ver, importante esta charla, ¿de dónde provienen mis pensamientos? ¿De dónde provienen mis emociones? ¿De dónde provienen mis creencias? Porque por algo lo estoy logrando, la felicidad, la armonía en mi vida que estoy buscando. Muy bien, vamos a explicar un poco mejor. Lo primero que tenemos que averiguar es si nosotros tenemos en realidad pensamientos auténticamente propios. Esto es algo que debemos preguntarnos profundamente, investigar muy dentro nuestro, muy dentro nuestro. ¿Tenemos pensamientos propios? ¿Tengo pensamientos propios? Seguramente ya alguno está pensando, bueno, si Andao Granda está diciendo o está preguntando esto, debe ser porque acá hay algo extraño. Bien. Seguramente nosotros creemos que sí, pero vamos a investigar un poco más profundo. Cuando alguien me pregunta algo, lo que yo hago es razonar qué sé yo del asunto y luego contestar. Así funciona nuestra mente. Muy bien.
Por lo tanto, tenemos que nuestros pensamientos producen y a su vez son producidos por el razonamiento. Y es que el razonamiento existe en realidad. Desde que nacemos, desde la más tierna infancia, nos van enseñando, por ejemplo, supongamos, bueno, esto es un florero, estos son flores. Y bueno, embellecen, dan de comer a las abejitas, todo muy lindo. Así que al cabo de un tiempo, si alguien me pregunta ¿qué es esto? Yo voy a decir flores. Pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso que yo hice para dar esa respuesta? ¿De dónde surgió esta respuesta? Vean lo que dice Maestro Liu, venerable Maestro Liu, que vive en Taiwán. El proceso que hizo mi mente fue el de buscar qué sabía yo de ese objeto que me estaban señalando, y como alguien me había enseñado qué era esto, entonces fue lo que respondí. Así se generan nuestros pensamientos. Santo Krishnamurti de la India habla al respecto y dice: ¿qué es el pensar? Lo que llamamos pensar es la respuesta de la memoria a cualquier reto. Lo que llamamos pensar es la respuesta de la memoria a cualquier reto. Es decir, cuando yo formulo la pregunta, ustedes responden rápidamente si están familiarizados con la respuesta. O vacila e incluso, si no están familiarizados, responden no sé. De modo que pensar es obviamente la respuesta de la memoria. No se trata de un asunto muy complejo. Uno piensa según su sistema de creencias. Y ese sistema de creencias fue formado por la enseñanza de nuestros padres, por la cultura, por la sociedad, etc. Vuelvo a decirlo. El proceso de razonar consiste en que la mente va buscando respuestas de acuerdo a los que nos han enseñado anteriormente. A esto llamamos razonamiento. Si el razonamiento, como pretende la cultura occidental, fuera algo que se desarrolla por sí mismo, entonces yo les preguntaría una pregunta, por ejemplo, cómo se mueven los átomos de hidrógeno de los anillos de Mercurio, de Saturno, cómo se mueven los átomos de los anillos de Saturno en gravedad C. Y nosotros, mediante un sistema complejo de buscar la pregunta dentro nuestro, llegaríamos a una conclusión. Y eso no sucede. No sucede porque nos faltan datos. No sucede porque tendríamos que ir y aprender y preguntarle a un astrónomo y preguntarle a un químico, y recién ahí quizás tendríamos más o menos una respuesta. Por lo tanto, lo que llamamos razonamiento no es más que memoria mezclada. Y sino que el razonamiento es memoria mezclada de personas y situaciones que fuimos acumulando
a lo largo de nuestra vida, llegamos a la conclusión de que no tenemos ni un solo pensamiento original. Ya hemos sido programados y respondemos de acuerdo a esta programación. ¿Y quiénes nos han programado? Incluso con mucho amor, incluso con su mejor intención. No estamos discutiendo esto. No, Yen Shan-Tao no se mueve por bueno o malo. Yen Shan-Tao no juzga desde ese lugar. ¿Quiénes nos han programado? Nuestros padres, nuestros maestros, las personas mayores que hablamos que tienen experiencia. Después vamos a explicar esto de la experiencia. La sociedad, la ciencia, las religiones, la región, la cultura, las costumbres de un país. Por lo tanto, estamos programados, más o menos todos, para pensar parecido. Krishnamurti, que es un santo que investigó mucho sobre esto, nos dice: no existe algo así como tu propia observación. Tu propia observación nace del conocimiento que ya tienes. Este conocimiento proviene de los científicos, de los padres o de la cultura donde naciste. Si naciste en un país budista, vas a pensar como budista. Si naciste en un país agnóstico, vas a pensar como agnóstico. Si naciste en un país profundamente cristiano o católico, vas a pensar como católico o como cristiano. Y así, si naciste en una época donde, por ejemplo, el comunismo imperaba en esa región o en ese país, entonces te van a quedar siempre semillas de pensamiento comunista. Mientras que, por otro lado, si naciste en un país neoliberal o tendiente a desarrollar la parte económica por encima de otras cosas, así es como vas a pensar. Pero hay una trampa en todo esto. En todo esto hay una trampa. Y la trampa es que la cultura de toda la humanidad a lo largo de tantos millones de años es una cultura de miedo. No es una cultura de amor. Toda la humanidad es una cultura de miedo. Ahora, por ejemplo, estamos iluminados por esta luz. La luz del foco, la luz del techo. Esa luz, que es un invento maravilloso del ser humano, nace originalmente por un miedo. El miedo a la oscuridad, el miedo a la noche y el miedo a las bestias, cuando el ser humano era primitivo. Y salían las bestias de noche y el ser humano no las podía ver y les daba miedo. Todos los grandes inventos de la humanidad nacen de un origen, el miedo. Ustedes mirán, pero ¿cómo el celular? El celular es miedo a la soledad, miedo a la incomunicación, miedo a estar separado. Todo, absolutamente todo. Y yo les digo algo. Aunque nuestros padres, maestros, personas mayores, con todo su amor, con el afán de protegernos,
nos han enseñado a través de la cultura del miedo. No nos han enseñado a través del amor. Y así, cuando razonamos, buscamos en nuestra memoria de miedo para hallar una respuesta a nuestros conflictos. ¿Qué significa esto? Significa que si mis padres tenían miedo de algo, me iban a prevenir de ese miedo por amor, pero a nivel subconsciente, me iban a dejar impreso ese miedo. Muy bien. Y a su vez, nosotros también, es lo que enseñamos a nuestros hijos, o es como elegimos las parejas. Mucha gente viene a nuestra práctica y con problemas de pareja, y es porque originalmente eligieron una pareja sin darse cuenta, que tuviera ciertos parámetros. Estoy hablando a nivel subconsciente, ciertos parámetros de que les diera seguridad de no salir muy heridos. Vamos a explicar un poco mejor. Bien, voy a explicar. Bodhisattva Liyansi dijo: partiendo desde el miedo, es imposible llegar a la felicidad. Solo teniendo como base el amor, podemos llegar a ser felices. El miedo es ausencia total de fe y la felicidad nace en la fe. Esto es muy importante. Esto es una gran enseñanza. Entiéndanlo bien. Mientras tengamos nuestro sistema de creencias, de donde nacen nuestros pensamientos, impregnados en el miedo, las semillas que estamos plantando nunca van a dar frutos de felicidad. El sistema de creencias queda grabado en nuestro subconsciente. Y como nuestro sistema de creencias proviene del miedo, la mayoría de las resoluciones que tomamos en nuestra vida nos llevan a sufrir. Una vez leí un libro, seguramente ustedes lo conocen también. Hay una frase muy poderosa que me quedó grabada para toda la vida y lo quiero compartir con ustedes. Quizá lo conozcan, el libro es muy conocido. ¿Y dónde está mi programa? No sé, hace muchos años que lo leí. Pero hay una frase poderosa, dice: ¿y dónde estaría yo hoy si no hubiera tenido miedo? ¿Y dónde estarías tú hoy si no hubieras tenido miedo? Pero ¿puedo escapar del miedo? Esa es una pregunta que también tenemos que hacernos. Si está tan impregnado en mi subconsciente, ¿puedo escapar del miedo? ¿Puedo llegar un día a ser libre de tener mis propios pensamientos?
nuestra Madre, muy misericordiosa, nuestra Madre Celestial, nuestra Madre Padre Celestial, y en Shantao ve a Dios en forma no solo como ese signo de masculino, sino también como una Madre Celestial. Ella nos envía en su misericordia a 7 santos principales. Ya explicamos en la primera charla que tuvimos. Por orden de llegada, Krishna, Moisés, Lao Tzu, Confucio, Buda, Yeshua y Mahoma. 7 grandes maestros, cada uno como si fuera un color del arco iris, que unidos todos forman la luz blanca, la verdad. No vinieron a enseñar cosas separadas o enseñanzas una que choca contra la otra, no. Cada uno vino a explicar una parte, a enseñarnos una parte de la verdad. Y entre los 7 se complementan, se unen y forman la verdad. La Yin Yang, que es la palabra sagrada. Cuando tomo las enseñanzas de los Budas y los santos con fe y empiezo a vivir mi vida de acuerdo a esas enseñanzas, el miedo naturalmente desaparece de mi subconsciente. Voy llevando la luz de la Yin Yang a mis partes más oscuras, internamente. Ya vamos a ir explicando a lo largo de distintas charlas. Y voy comprendiendo cómo, con responsabilidad, desarrollando la atención plena hasta lograr la supraconciencia, voy viendo cada aspecto de mi vida, de mis reacciones, de mis pensamientos, y los voy a hacer que nazcan a partir del amor misericordioso. Y naturalmente, ya no voy a recoger aquellos frutos amargos que provenían del miedo. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esto, es su opción. Muy bien. Mucha gente cree, no cree. En realidad hay 2 clases de personas. Los que tienen fe en la Yin Yang, en la palabra de los santos, las enseñanzas sagradas, y los que no. Pero, como dijo Yeshua Hamasiach, él dijo una frase muy poderosa: por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros tiene que mirarse a sí mismo y ver qué frutos estoy recogiendo de la vida. ¿Recuerdan la primera charla? Dijimos que todo nuestro entorno es el reflejo de nuestro corazón. Y si ese entorno es amargo, esos frutos que estoy recogiendo de mis parejas, de mis hijos, de mis padres, de mis trabajos, de mis estudios, de mis amigos, de mí mismo, no es tan dulce, entonces tengo que aceptar que necesito otro punto de vista, otro entendimiento. Nosotros cada tanto vamos y abrimos grupos de Yin Yang para que ustedes puedan venir y asistir a las clases, aparte de estas charlas, que donde se enseña mucho más profundo y hacemos todos un trabajo de transformación. Y si usted es de otro país y tiene un grupo de personas amigas, nos escribe por mail y entonces nosotros iremos con nuestro equipo programamos para ir a dar charlas a donde estén ustedes reunidos.
Pero para redondear, Buda dijo, si el pan que estás comiendo no es de buena calidad, debes prestar atención a la semilla, a la calidad de la semilla de trigo que estás plantando. Tienes que romper con el molde de estar programado por una cultura del miedo. En realidad, Dios, cuando creó toda la creación, dice en los libros sagrados, y miró su creación y observó su creación y vio que era todo dharma, era todo bondad. Si nosotros no estamos atrayendo la bondad, la armonía, la paz profunda a nuestra vida, es porque estamos obstaculizando la llegada del amor infinito. Tienes que reflexionar, tienes que pensar. Empezar a llenar tus pensamientos de bondad, de tolerancia. No importa cuál sea el motivo. Mirándote a ti mismo, corrigiéndote. En una persona virtuosa, en una persona moral. Y muy pronto vas a ver que tu vida empieza a transformarse. Ya vamos a seguir hablando en distintas charlas, pero por lo pronto están invitados. Nosotros aquí en nuestro centro espiritual, Yishen Chonxin, que significa centro espiritual, Zen I Ching, que es divino amor. Cada tanto abrimos, damos charlas gratuitas, también recibimos gente que viene a preguntarnos por cosas de su vida y con gusto las guiamos, o por lo menos alguna guía podemos ayudar. Y sobre todo cuando abrimos los nuevos grupos de espiritualidad y en Enchantado, están todos invitados a venir para juntos ir transformándonos interiormente, y cuando un ser humano se transforma a sí mismo naturalmente, la sociedad en la que vive también se transforma. Y vamos todos a crear un mundo armonioso, lleno de paz y amor. Muy bien, muchas gracias por asistir a esta segunda charla, taller de enseñanzas de Yin Shan Tao. Nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Muy bien, Chufu, bendiciones para todos.